tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos comenzando, nuevo encuentro Kilómetro Cero. Ustedes saben, es el programa que hacemos habitualmente cada 15 días aquí en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Y Kilómetro Cero refiere, como siempre recordamos, tanto al lugar geográfico donde estamos, ¿no? Aquí en el barrio de Congreso, como también este punto de partida en términos de cómo pensar la política, cómo pensar nuestra realidad y por supuesto también todo lo que ya tenemos sobre nuestras espaldas en estas jornadas en las que se recuerdan los 35 años de la democracia, sobre lo que después quisiera también decirles algo. Cada vez que hablamos de periodismo, de comunicación, yo siento que por supuesto hay que hacer hincapié en la investigación, hay que hacer hincapié en las crónicas cotidianas, pero me parece que siempre tiene que haber una expectativa de pedagogía respecto de la cobertura de ciertos temas y los distintos abordajes, y sobre todo cuando consultamos a determinados especialistas. Cuando más en lo personal siento que eso cobra vigencia es cuando intentamos comprender la política exterior, cuando analizamos las relaciones internacionales y sobre todo la geopolítica, que es el contexto en el cual ocurren una enorme cantidad de cosas a nivel local o a nivel regional y a veces se nos escapa, le dedicamos muy poco tiempo, con muy poca profundidad o quizá demandamos poco, digamos, ¿no? Por eso para mí es muy especial la charla que hoy vamos a compartir con Thelma Luzzani. Ella es periodista, es escritora, es especializada o tiene su especialización en política internacional, además es licenciada en letras y para mí va a ser realmente un hermoso desafío poder aprender, poder incorporar enorme cantidad de herramientas para analizar todo lo que hoy nos rodea. Por ejemplo, para preguntarnos por Brasil. Y no solamente para preguntarnos por Brasil hoy, sino para tratar de responder a partir de cuándo tenemos que pensar este Brasil que ha elegido a un ultraderechista para conducir el destino, efectivamente, del pueblo brasileño, por supuesto en un contexto de proscripción, en un contexto de encarcelamiento del candidato con más intención de voto, Luis Ignacio Lula da Silva, y sobre todo pensando que quien debería ser parte de la transición, Dilma Rousseff, también fue derrocada con un golpe parlamentario. Pero me parece que son abordajes muy importantes. Estamos viviendo unos tiempos de muchísimo desafío. Mismo lo que ha ocurrido en Brasil le abre una enorme cantidad de interrogantes a ese esfuerzo que se está haciendo aquí en la Argentina por la construcción de un frente de oposición lo más amplio posible, pero al mismo tiempo que no pierda profundidad, que no pierda esencia. Y eso está en juego día a día. Para eso también creo que es importante tener bien en claro cuáles son las discusiones, en qué contextos se insertan y demás. Y les decía, 35 años de democracia. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de aquella elección, aquel domingo, el 30 de octubre de 1983, y cada vez que pensamos en esos 35 años de democracia, y sobre todo aquí, desde nuestro kilómetro cero, nuestro punto de partida, no puedo dejar de pensar en el gran presente que significa la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, poniendo en cada uno de estos años el desafío al posibilismo, es decir, el desafío a lo que en general nos han creído o han intentado hacernos creer que era lo posible, hasta dónde se podía construir política, hasta dónde se podía desafiar efectivamente a las instituciones, al sistema, a los modelos económicos, y allí están las madres, ¿no? Con su lucha, insisto, el gran presente, quizá, o uno de los grandes presentes de la lucha de las madres, es efectivamente plantearnos todo el tiempo el desafío a aquello que parece lo único posible. Pensando en estos tiempos de construcción de la oposición, de construcción de frentes, me parece que es muy bueno tenerlo en cuenta. Bueno, sobre todas estas cosas y algo más, los invito a charlar con Thelma Luzzani, ya inmediatamente nos está esperando. Acompáñenme. Thelma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno. Por los elogios también. No, y recién empiezo. Pero más que lo diga yo, seguramente en la charla todo eso va a aparecer. Bueno, estás emocionada, me decías. Sí, estoy emocionada por estar acá. Estuve con Eve recién y estar acá. La verdad que sí, porque es cierto lo que vos decís. Yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Esta sociedad que dio pie a que exista esta cosa tan extraordinaria como es la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los hijos. La verdad es que esa es la parte en que nos sentimos tan orgullosos de ser argentinos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Thelma, ¿coincidís con algo de lo que... Tomás mate, ¿no? Sí. Vamos con mate. ¿Coincidís en que en general el periodismo argentino, en los medios, y quizá la propia sociedad demanda poco conocimiento sobre política exterior, tratamiento de política exterior? Yo digo política exterior, por ahí está mal, por ahí vos me corregís. Sí, política exterior es el vínculo de la Argentina con el resto. Entonces, en general, eso lo cubre política nacional. Por ejemplo, en los diarios, claro,
en los programas de radio y televisión se cubre desde la política nacional, que es lo que hace el canciller, por ejemplo. Claro. Eso sería política exterior. La otra es política internacional, que es el resto del mundo. Y yo tengo una teoría al respecto, después de tantos años, y es que en realidad hay una intencionalidad en que, yo siempre digo un poco en chiste, un poco en serio, que la política internacional es la prima pobre de la familia periodística, y yo creo que hay una intencionalidad en que los países como los nuestros, dependientes o que no tienen, que no son grandes potencias, le dan poco espacio a la política internacional, porque entender que las cosas que pasan en la Argentina o en Brasil o en Uruguay no están aisladas, sino que están en un marco regional y en un marco global, te ubicaría de otra manera inmediatamente. Con los diarios, por ejemplo, europeos, es muy evidente esto. Por ejemplo, las secciones de política internacional, ¿qué es lo que cubren? Por ejemplo, en el caso de los franceses, cubren sobre todo las noticias vinculadas a las excolonias. Lo mismo pasa con España, sí, o América Latina, o Marruecos. Es decir, hay una focalización porque lo que se necesita es que el lector entienda sobre las políticas que les interesa a las clases dominantes. Y no que se hagan vínculos o que se entienda la política realmente como es. Dos ejemplos. Cuando fue acá la convertibilidad en la época de Menem, por ejemplo, o cuando hubo casos de corrupción, se piensa que la corrupción es argentina, que los errores son argentinos, claro, que la convertibilidad es... No ven que el neoliberalismo, claro, fue un modelo que ocupó Color de Melo, Fujimori, Menem, etcétera, etcétera. No se ve, no se entendió que había caído la Unión Soviética, que había caído el muro de Berlín y que entonces venía otro sistema económico. O sea, al no verlo, digamos, al no verla toda la fotografía, al ver nada más que un detalle de la fotografía, no podés analizar bien. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención, más allá de que entiendo cuál es el uso que le da el presidente de la Nación o el gobierno actual al tema. Me llama la atención cuando con tanta simpleza dice, bueno, lo que pasa es que pasaron cosas. Y en ese pasaron cosas aparece una enorme cantidad de factores que tienen que ver con la economía occidental, etc., ¿no? No hay detalle, no hay repreguntas sobre qué quiere decir que pasaron cosas y de qué manera nos afectan y por qué efectivamente, bueno, no sé, los proyectos políticos locales, de qué manera se relacionan. Y otra cosa que recordaba, ya lo he comentado en otra oportunidad, alguna vez Cristina Fernández de Kirchner, no recuerdo cuál fue el contexto, digamos, ¿no? Cuál era el sentido de esa conferencia, pero invitó a los noticieros, sobre todo de televisión, a que le den más lugar a la política exterior, porque comprender eso invitaba a entender mucho más cuáles eran las decisiones de política pública que se tomaban acá, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Cristina Kirchner es excepcional no solamente en lo que tiene que ver con la política nacional, sino yo creo que es una estratega y una pensadora importante. Es decir, ella se da cuenta de eso, sabe mucho de política internacional, porque yo que conozco me doy cuenta cuando guitarrean o cuando dicen zaraza, claro, y cuando se está hablando en serio. Y hay un déficit, no solo en los periodistas que hacen nacional, en los empresarios nacionales, en los políticos nacionales. Hay un déficit impresionante de conocimiento respecto a eso. Es muy interesante. Vos decís que no hay... A ver, de los empresarios también me parece como para profundizar, pero vos decís que no hay mucho dirigente político cuadro en términos de política internacional. No, se conoce poquísimo, poquísimo. ¿Y cómo se puede? Por eso te digo que Cristina es una excepción. Yo pocas veces me encontré con un político que supiera la cantidad de política o que tuviera esa visión, porque a veces no es cuestión, tal vez no tengas tiempo de saber tanto, pero es tener una visión, es darte cuenta de que el mundo no termina en el ombligo, o sea, es poder ver un poco más ampliamente, ¿no? Te comprometo mucho si te pregunto quiénes son aquellos dirigentes con los cuales sí te da gusto escucharlos o conversar, y más allá de que la subjetividad política por ahí no la compartís, pero... Te diría casi todos, o sea, sí, me pones... podría decir los que no. Por ejemplo, un Chacho Álvarez tiene una visión también amplia. Me gustaría más decirte los que no, los que tienen esa visión amplia. Bueno. Porque te digo que prácticamente lo que yo he visto desde ministros, incluso del kirchnerismo, ministros del Frente de la Alianza, del menemismo...
no, tienen una visión Qué muy, pendiente ese, ¿eh? Sí, Formación de cuadros en política. Y los empresarios lo mismo, vos yo trabajé muchos años en Brasil. Sí. Cuando trabajaba en Clarín, viajé muchísimo a Brasil, cubría mucho. Y, por ejemplo, los empresarios brasileños tienen un nivel de conocimiento respecto de por lo menos la política regional, por lo menos, que es muy superior a los empresarios nuestros. Bueno, aprovecho ya que lo comentás, Telma trabaja en Clarín, en Tiempo Argentino, editora de Caras y Caretas, actualmente Voces del Mundo por Radio Cooperativa M770, bueno, por supuesto Visión 7 Internacional, y además escritora Territorios Vigilados, es uno de esos libros que no hay que dejar de leer porque intenta mostrar cómo es la red de bases de los Estados Unidos en Sudamérica. Algunas de esas cosas van a aparecer en la charla. Mencionaste Brasil. ¿Qué ves cuando ves Brasil hoy, ya con varias horas de haber aceptado que Bolsonaro es el nuevo presidente? Bueno, creo que es una señal de un cambio regional importantísimo. Hay varias cosas para analizar con el tema de Bolsonaro. En primer lugar, creo que a nivel interno de Brasil, creo que él viene a sellar o a reforzar vos un poco lo dijiste en la introducción, una línea que ya venía dada, ¿no? O sea, el golpe contra Dilma, la proscripción política de Lula, la asunción de Michel Temer con las políticas de reforma tributaria, de reforma laboral, de reforma previsional, esa ley que durante 20 años el presupuesto está acotado, 20 años, o sea, 4 gobiernos, porque duran 5 años cada uno, está acotado y no puede haber gastos en salud y educación. O sea, esas políticas, ese principio de trabajo sucio que hizo Michel Temer para el neoliberalismo, yo creo que Bolsonaro lo viene por eso digo, a sellar un poco, a consolidar. Pues sabés que, déjame poner ahí un punto, me parece muy interesante lo que contás, porque en general se habla de Bolsonaro y se habla de su misoginia, de su homofobia, de su racismo, y por supuesto son todos elementos que hay que tener en cuenta. Ahora, a veces se lo plantea como si fuera un loco que quizás sale más por izquierda o más por derecha en términos económicos, y lo que vos decís es no, ojo, pues está directamente alineado con lo que se viene dando en el gobierno de Temer y sobre todo hay un alineamiento muy concreto con Estados Unidos, es decir... muy concreto. El alineamiento, no es un libre albedrío en términos de proyecto económico. No, tuvo mucho apoyo de Estados Unidos. Bueno, se sabe lo de Steve Bannon, que es el ideólogo de ultraderecha también, que prácticamente diseñó la campaña de Trump, y si en cierta medida tienen cosas, ¿viste? La misoginia, en caso de Trump es la guerra contra los migrantes, o sea, esa cosa xenófoba, ¿no? Hay líneas de contacto. Pero bueno, se conoce eso, se conoce ya a nivel más grande, a nivel global, en este momento hay lo que algunos analistas llaman una disputa interhegemónica. O sea, hay quienes creen que Estados Unidos ya no, incluso dentro de Estados Unidos hay quienes lo creen, que ya no puede ser el único hegemón global, que hay posiblemente otros, seguramente China, y bueno, la política en este momento para Estados Unidos sería o tratar de conservar ese lugar privilegiado o perder lo menos posible. Claro, y Brasil es un enclave estratégico. Y Brasil podría ser en este momento el tablero de ajedrez de esto, donde se juega esta disputa. En los últimos meses hubo varias visitas de funcionarios muy altos de Estados Unidos, vino el vicepresidente, vino el jefe del Pentágono, y en todos, además del famoso tema Venezuela, era China es un peligro para ustedes, no les conviene, los chinos van contra la manera de ser occidental que tenemos, es decir, de distintas maneras están enviando fuertemente el mensaje de que hay que abandonar el comercio y la relación con China. Y bueno, China es el primer socio comercial de Brasil, claro. Es el gran inversor de Brasil. Entonces, digamos, dejar China es algo importante. Me parece que nosotros entramos, entre otros, hay varios, por eso digo, hay varios motivos, pero uno de los motivos es que nosotros, Brasil, Argentina, América del Sur, somos esa arena de disputa interhegemónica. Ese es uno de los temas. Y el otro importante es que no vuelvan los populismos, como llaman ellos, que no vuelvan los gobiernos progresistas, los gobiernos nacionales y populares. Yo creo que eso también es una obsesión
que tienen de Estados Unidos en coincidencia con las élites nuestras. Bueno, hay siempre un denominador común. Charlábamos antes, ¿no? Esos 35 años de democracia, la sensación es que hemos atravesado por las mismas tragedias. Vos lo decías hace un rato, ¿no? El neoliberalismo no pasó solo en Argentina y desapercibido, las dictaduras tampoco. ¿Vos crees que en esa nueva intervención de Estados Unidos sobre la región, la inoculación del odio es parte de la estrategia? Digo, odio al otro, ¿no? Odio sí, al opuesto. Yo creo que sí, ahí se me escapa un poco pensar las razones profundas de eso, porque además si vemos otra vez, si volvemos al mapa global, no es solamente la región y Estados Unidos, pasa también en Europa, sí. Y hay un crecimiento de ese aspecto, digamos, irracional, que tiene que ver con la sospecha respecto del otro, la crítica, la acrítica, en la que no hay pensamiento, no hay crítica, no hay reflexión, es la irracionalidad. Hay una tendencia también a la cosa menos vinculada con la educación, con la cultura, ¿no? Yo pensaba en Bolsonaro diciendo que va a quemar toda la biblioteca Paulo Freire, es decir, hay como señales de cierto regreso, de cierta digamos, vuelta atrás en relación al tema vinculado con la racionalidad. Y lo único que se me ocurre por el momento para entender esto que vos decís del odio y de estas nuevas propuestas, que me parece que hay también, junto con este nuevo modelo que se intenta poner, hay un intento también de imponer nuevos valores, ¿no? Es decir, yo creo que mi sensación es la siguiente, concretamente. Nosotros en los 90, nosotros, la región, el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo estaba, digamos, ascendente y triunfante, el neoliberalismo viene con un paquete de valores que tiene que ver con el éxito como gran valor, el del lado no te importa, la falta de solidaridad, sálvese quien pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se frenó en nuestra región cuando asumieron los gobiernos de Chávez, de Cristina y Néstor, de Lula, de Correa, es decir, hubo un retomar los otros valores, los valores humanistas, los valores de la patria es el otro, de la solidaridad, el Estado que tiene que hacerse cargo de los más débiles. Entonces, me parece que eso está en pugna también. Y tengo la sensación, pero no tengo certeza respecto de esto, que hay no solo una lucha en el plano de lo económico, en el plano de lo geopolítico por quién va a ser la potencia hegemónica, sino también una lucha, un debate de ideas que se está dando fuerte, y hace falta ese tipo de, digamos, de mensaje brutal de odio. Y ahí los medios de comunicación, quizá una obviedad, pero en la construcción de ese sentido común que mencionás, un papel muy importante. Fundamental. ¿Dónde estamos respecto de, no sé, 10 años atrás con los medios? Mucho más concentrados. ¿Sirvieron para algo las discusiones alrededor de la democratización de la palabra pública? ¿Dejó algún legado concreto nuestra propia ley de medios? ¿Cómo lo analizás en términos regionales eso? Yo creo, mira, lo que yo creo es, como periodista, que hay una situación favorable en el sentido de que el rey está desnudo hoy. O sea, lo que está sucediendo con los medios, ya el que no lo ve es porque no lo quiere ver. Cuando yo trabajaba en Clarín hace 20, 25 años atrás, y por ahí yo podía hacer algún comentario respecto de cómo lo que yo escribía influía en la cabeza del otro, sí, porque es clarísimo eso. Yo siempre cuento anécdotas de, por ejemplo, haber escrito una nota y después 2 o 3 días después ir a una reunión y que me cuentan mi propia nota como si fuera pensamiento propio. Eso me ha pasado muchas veces, es decir, cómo fuerte, ahí te das cuenta cómo influye realmente en la cabeza del otro, que se lo apropia de tal manera que te lo cuenta como si se le hubiera ocurrido. Y eso me parece que ya hoy no es tan fácil de... Hay más resistencia. Sí, hay más claridad y hay más, incluso creo con esta que está pasando con Bolsonaro, estas proclamas fascistas, me parece que hay mucha más claridad respecto de qué es lo que está en juego.
ya no hay tanta posibilidad de disimular lo que está pasando. Claro. Eso es lo que me parece a mí. Creo que es bueno eso. El otro elemento son denominadores comunes, ¿no? El poder judicial, el rol del poder judicial. ¿Vos crees que el tema Odebrecht, tema Cuaderno, son solamente cuestiones locales o hay una injerencia de los Estados Unidos respecto a lo que decías, ¿no? De frenar el avance de quizá las inversiones chinas y demás? Sí, yo el caso de los cuadernos, como, bueno, me pasa ese déficit. Yo tengo el déficit contrario, el de la política nacional. Pero te puedo hablar del Odebrecht, que efectivamente, o sea, está casi probado eso, ¿no? Porque si uno lee los libros de Greenwald sobre Edward Snowden o mismo las declaraciones de Edward Snowden, está prácticamente trazada la secuencia entre ¿te acordás que una de las cosas que dijo Snowden era que Dilma Rousseff, Angela Merkel por un lado, pero también Dilma Rousseff estaba siendo espiada, que tenían todos los teléfonos privados y no privados totalmente intervenidos. Poco tiempo después sucedió esta situación con Petrobras, de intentar, que Petrobras pudiera, digamos, que inversores extranjeros intervinieran en la explotación y exploración del petróleo, bueno, más allá de la caída de Dilma. Y con Odebrecht también se sabe que todas las carpetas, toda la información, toda la infiltración de información a la prensa vino de Estados Unidos. Entonces es evidente que... ¿Y por qué? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, hay varios motivos. Uno es justamente debilitar a los gobiernos nacionales y populares, demonizar a los dirigentes, a Dilma, a Lula. Fíjate, hoy día creen que el más corrupto, hay muchísima gente en Brasil que cree que el PT es el partido más corrupto, cuando en realidad se sabe con pruebas, ¿no? Como el caso de Lula, que no hay pruebas, con pruebas fehacientes de que los otros partidos tienen dirigentes mucho más corruptos. Claro. Sin embargo, la gente cree otra cosa. Digo, eso, demonizar a los dirigentes, crear esta situación de inestabilidad, y también hay quienes han dicho, esto no sé, a mí no me consta, pero que hay un intento también económico, como suele haber detrás de todas estas cosas, y es que las grandes constructoras, Odebrecht era una constructora muy importante. Por ejemplo, cuando cayó Gaddafi en Libia, Odebrecht tenía importantísimos planes de infraestructura con Gaddafi. En Cuba, todo lo que tenía que ver con el puerto del Mariel, en fin, muy importante. Bueno, todos esos proyectos de infraestructura fabulosos ya no los tiene, y ¿quiénes toman? ¿Qué empresas crees vos que están tomando? No creo que en Cuba, pero seguramente en Libia sí, el papel ese, ¿no? Escribiste Territorios Vigilados en el 2012, recién decíamos un intento de descripción muy fiel además y muy crudo. Varios años de investigación te llevó, entiendo, ese trabajo, ¿no? Sí, me llevó varios años porque en realidad fue, viste, esa clásica investigación que vos no te das cuenta que estás investigando, pero juntaba papelitos. Cuando empecé a hacer el libro me llamó la atención de cuánto hacía que venía juntando papelitos sobre el tema. El tema es de qué modo las bases militares de los Estados Unidos tenían presencia e injerencia en nuestra región. 2012, pasaron una enorme cantidad de cosas de ese momento. ¿Por dónde debería ir una actualización de Territorios Vigilados? Bueno, varias. Una de los puntapiés que tuvo ese libro, que lo quiero comentar, es una investigadora mexicana que se llama Ana Esther Ceseña, que ella había hecho un mapa, 2 mapas en realidad, había hecho un mapa de las bases militares y un mapa de los recursos naturales, y entonces cuando vos ponías los 2 mapas superpuestos, resulta que coincidían totalmente, ¿no? Entonces para mí eso fue genial para terminar de darle vuelta a lo que estaba pasando con las bases. Y bueno, entonces el primer tema, ampliar en este sentido, ampliar la presencia de bases o de la presencia militar norteamericana. El tema de los recursos naturales, que sigue estando, pero hoy yo creo que si tuviera que escribir ese libro, o tendría que hacer un segundo tomo de ese libro, lo que tendríamos que pensar es que ha cambiado
el diseño de Estados Unidos en relación a nuestra región, el diseño militar. ¿De qué manera? Por empezar, mucho más presente, por ejemplo, lo de la Guardia Nacional de Georgia en Argentina, por ejemplo, las bases en Argentina que antes no estaban. Le acaban de pedir la base de Alcántara en Maranhão, se la pidieron a Temer, pero ya se la otorgó en Brasil, que está muy cerca de África, está bien al norte, ¿viste? Bien al norte y al este. Y la relación del Pentágono nuevamente en nuestra región, ¿no? Por eso te comento, vino en estos 3 últimos meses el jefe del Pentágono y el jefe del Comando Sur. Ya no, digamos, antes era Colombia el gran aliado y el gran receptor y el organizador de lo que estaba pasando. Ahora ya creo que es toda la región, ¿no? ¿Qué bases hay de Estados Unidos en Argentina? Bueno, el tema de las bases es, vos sabés, complejo porque no son bases militares tradicionales. Es decir, son centros que pueden ser centros de ayuda humanitaria, pueden ser centros de entrenamiento de cascos azules, pueden ser centros distintos, con distintos nombres, que tienen además personal militar, programas militares y de alguna manera las tareas, las funciones que cumplen tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque investigan datos del terreno, hacen relevamientos, influyen, desestabilizan o no desestabilizan, y sobre todo están en conexión en red con otras bases y con una base central que está en Colorado, en Estados Unidos, al que le mandan toda la información recogida, ¿no? Telma, ¿seguís de cerca el caso del AR San Juan? No lo sigo muy de cerca, los he seguido pero no puntualmente. Digo por la intervención internacional que tuvo el caso y sobre todo el tema del buque Yantar, ¿no es cierto? Que fue el único que quedó y decían que Rusia tenía una voluntad de exploración que el gobierno nacional no le permitía, pero quería sencillamente saber si con mucha experiencia como tienen los rusos en eso, ¿no? Sí, no lo sigo ese tema. Vos sabés que comentamos al principio cuánto desconocemos de los procesos geopolíticos y siempre me llama también mucho la atención cuánto desconocemos de lo que significa Bolivia, de la revolución que ha generado Evo Morales en Bolivia y también lo poco que conocemos de Venezuela. Vos escribiste también un trabajo sobre Venezuela. Cuando ves Venezuela hoy, ¿qué ves? Bueno, veo bastante preocupación porque por un lado está lo que ya sabemos, ese bombardeo desde todo punto de vista de las sanciones económicas, pero también veo una crisis grave interna y creo que están tratando de resolverla como pueden, pero sin duda hay una situación muy compleja, ¿no? Creo que están en este momento con una aproximación a Rusia y sobre todo a China, que les permite ampliar un poco la situación, el juego económico. Pienso que podrán salir adelante, pero están acosados y digamos, con muy poca maniobrabilidad respecto del tema político. Espero que se resuelva. Se conocen poco los orígenes de ese drama que hoy evidentemente se vive, que genera tanta migración, ¿no? Se hace una buena radiografía del presente y de esa crisis, pero sabemos poco de por qué, cómo se llega ahí, de qué habla el gobierno de Maduro cuando habla de guerra económica, por ejemplo. Igual, te digo, el tema de la migración es interesante, porque es cierto, nosotros acá en Argentina vemos que hay muchísima cantidad de venezolanos que trabajan en distintos lugares, ¿no? Y por supuesto sabemos que es verdad lo de la migración venezolana, pero por ejemplo está, de todas maneras, volvemos al tema de los medios, está totalmente desinformado y deformado. Hace poco yo estuve dando un seminario en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y había un chico que era colombiano, entre los alumnos, y salió el tema de la migración. Entonces yo le decía, bueno, todos tenían la misma idea, ¿no?, de que la migración venezolana era dramatiquísima. Entonces yo le decía, bueno, vos sos colombiano, decime cuántos migrantes hay de Colombia. No, por un lado, migrantes internos, migraciones internas, y migrantes que van al exterior. De ACNUR solo, te estoy diciendo bien oficial, hay 5 millones. ¿Pero salió en algún medio eso? No. Nadie lo sabe. No. El drama colombiano no, porque Colombia es un aliado de Estados Unidos. Claro. ¿Entendés? Entonces sale el caso
ahora de los hondureños, que está, bueno, que está mezclado un poco con las elecciones del 6 de noviembre que hay en Estados Unidos, y por otro lado el tema Venezuela, porque es sin duda un tema totalmente politizado. Ni hablar de los migrantes en épocas de gobiernos de derecha de Bolivia hacia Argentina o de Paraguay hacia Argentina. No hablemos de inmigrantes políticos, hablemos de inmigrantes económicos. Entonces hay una deformación que por supuesto es usada porque uno de los requisitos que, entre comillas, necesita para hacer una invasión o para tomar una acción concreta militar contra Venezuela es que haya una crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria, con crisis humanitaria, hay ciertos protocolos en Naciones Unidas, sobre todo en el Consejo de Seguridad, que habilitarían una presencia militar internacional o regional o lo que fuera. Claro. Sin ese requisito de crisis humanitaria, ya es una invasión común y silvestre. Claro. Mientras que la otra se justifica como se justificó en Libia o en otros lugares del mundo. Telma, ¿nos explicas para principiantes qué es la guerra económica? ¿De qué se habla cuando se habla de...? ¿O a qué se refieren concretamente cuando se habla de guerra económica? No es complicado, es ponerle a las medidas que ha tomado Estados Unidos con respecto a Venezuela un nombre. Digamos, los cubanos le ponen el nombre de bloqueo. Vos cuando te dicen bloqueo sabés que no es una sola cosa, son varias, pero fundamentalmente es que te van cerrando todas las posibilidades de que vos comercies con otro país, porque si ese país comercia con vos va a ser castigado, no tenés posibilidad de hacer transacciones porque cualquier país del mundo para hacer una transacción tiene que pasar por la banca norteamericana. Ninguno de nuestros países, en algunos casos, Brasil y Argentina por ahí hacen comercio con pesos y con reales, pero o Rusia con China, de yuan y rublo, claro. Pero en general todos tienen que pasar a través del dólar, entonces no pueden hacer lo mismo le pasa a Irán. No puede hacer ningún tipo de comercio, no pueden mandar remesas porque las remesas pueden ser incautadas, en fin, y aparte a los funcionarios concretos también les congelan las cuentas en el exterior o las cuentas que puede tener PDVSA en el exterior se las bloquean, en fin. Se llama guerra económica en general a esta serie de sanciones que toma Estados Unidos contra Venezuela y que Venezuela considera que es una guerra. Y eso genera el ahogo financiero, el desabastecimiento. ¿Vos me referías a la guerra económica esa? No a la de China con Estados Unidos. No, esa creo que está un poquito más mencionada. Esa tiene un poquito más de prensa. De todas maneras, iba la siguiente pregunta, iba un poquito en ese sentido. Saliendo un poco de la región, ¿cuál es la zona más caliente hoy del mundo? Qué pregunta buena esa. Y bueno, mira, por ejemplo, una zona muy caliente que se nombra poco es Yemen. ¿Por qué? Y Yemen es un país que está, bueno, por lo pronto están varias potencias intermedias como Arabia Saudita, como Qatar, que están ahí en pugna, pero además Yemen está, está el Mediterráneo, después viene el Mar Rojo y después viene el Océano Índico. Hay un pasaje muy importante ahí de comercio, petróleo, etcétera, etcétera. Y entonces Yemen está ahí, exactamente en la boca, en la desembocadura. Entonces hay una disputa impresionante para ver quién domina ese lugar. Pero sería muy complejo. Porque dominar ese lugar sería dominar ¿qué? Y sería dominar parte del comercio mundial. Pero es muy complejo. Y caliente, bueno, a ver, está por supuesto siempre Oriente Medio, Israel, Palestina, ese tema está siempre terriblemente. Pero vuelvo un cachito a Yemen, me interesa descubrir las cosas que quizá no circulan tanto. ¿Y ahí operan quiénes? ¿Quiénes son los actores de esa disputa? ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos sí, pero están sobre todo Arabia Saudita, que es muy complejo, por eso digo, vamos a... Probanos. No, me tengo que probar yo porque es como... porque Arabia Saudita es al mismo tiempo aliado, pero también tiene sus aspiraciones propias, entonces por momentos no lo es. Ahora con el asesinato de este periodista está dejando de ser. Y Qatar y Emiratos Árabes, es decir, es una zona, es una disputa, si querés, regional, disputa de
de potencias intermedias, por eso Ajá. te decía yo. ¿Y eso tiene incidencia sobre cosas que nos llegan a nosotros? No tanto en ese caso, yo te lo puse porque es un ejemplo de una guerra, de una situación bélica grave y que no sale a ningún lado. Pero, por ejemplo, precio internacional del petróleo... No, eso no, porque eso se maneja más, lo manejan los grandes, ¿no? Lo puede manejar la OPEP, la Organización Ajá. de Países Exportadores de Petróleo, por supuesto Estados Unidos, eso se puede manejar, Arabia Saudita junto con Estados Unidos, más que, y tienen en general objetivos políticos, ¿no? Por ejemplo, bueno, perjudicar a Venezuela concretamente, que hace su presupuesto en base al precio del petróleo, Irán, incluso países como Ecuador o Colombia, que también tienen su presupuesto según la cantidad de petróleo que venden. No tanto a nivel global es la incidencia de esto, sino bueno, una disputa más interregional, ¿no? Te voy a traer un poquito a un tema que no es tu especialidad, pero por supuesto vivís acá, sos en Argentina, entendés de política, amás la política. Algunas impresiones personales respecto de los desafíos de la Argentina ahora. Observando el caso Brasil, digamos, ¿no? Yo sé que causó mucho impacto en ciertos sectores de la dirigencia que están tratando de forjar una unidad opositora. ¿Vos qué tomarías como urgente de Brasil pensando en la Argentina y el desafío electoral que tiene en el 2019? Bueno, yo no estoy tan al tanto como vos como lo que estás contando, pero yo lo que te puedo decir es que, por lo que he visto en estos días en relación a Mercosur y en las decisiones que podría tomar Bolsonaro, que de hecho están tomadas están propuestas en la página de él, están anunciadas por Pablo Guedes, el que va a ser, ya está designado como ministro de Hacienda. Digamos, la situación para la Argentina me parece que viene complicada. No para la Argentina, para los empresarios argentinos, y en ese sentido me parece que vamos a tener que repensar un poco esto, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Con quiénes negociamos? En este momento lo que aparece, me parece a mí más claro, es que Estados Unidos, que por supuesto para sí mismo es protector, tiene políticas de protección, claro, pero para el resto no, está adoptado como idea general la de acordar, mejor dicho, de la que hay que comerciar en forma bilateral. Se acabaron los grupos. Se acabó, claro, se acabó el multilateralismo, se acabó el Tratado del Pacífico, el Tratado del Atlántico, se acabó el Mercosur. Ahora todos los acuerdos son bilaterales. Y esto lo estamos viendo ya en todas las declaraciones, cuando Brasil dice yo hago esto, también Macri, también Uruguay. Es decir, estamos en un momento de fragmentación importante. Y en esa fragmentación nosotros somos un país rico, un país importante, estamos en el mundo somos el número 8 o el octavo en cantidad de territorio, tenemos infinita cantidad de recursos naturales, afortunadamente, tenemos muchos recursos humanos, o sea que no es que somos un país pobre, empobrecido, que no tenemos recursos, pero vamos a tener que pensar estratégicamente qué hacer. No confío tanto en la capacidad de nuestros dirigentes para esto, pero bueno, sí que hay materia prima, materia gris como para pensarlo seguro. ¿Seguís siendo docente? ¿Estás dando clases en la universidad? Mira, te contaba que retomé ahora, hice un seminario en la Universidad de La Plata después de 25 años. No soy docente. ¿Vos fuiste docente de la UBA en letras, no? No es lo que más me gusta ser docente. Pero retomé ahora justamente porque tengo la impresión, ¿no? De que tengo una cantidad de cosas para traspasar. Y también tengo la impresión de cuando veo las nuevas generaciones con todas las redes y todas estas nuevas formas de comunicación que no son las que yo conocí, que justamente las nuevas generaciones tienen que aportar esto y yo puedo aportar un poco de contenido. O sea, no puedo aportar lo otro, seguro,
pero sí puedo aportar contenido o experiencia también. ¿No te llevas bien con las redes? No tanto en el manejo, quiero decir. Mal, pero pasa que me lleva mucho tiempo. No, pero me refiero quizá a la calidad de las cosas que allí a la calidad de debates que proponen o que permiten. Sí, yo las uso y me viene muy bien, decir, la información que me llega muchas veces es muy buena y me sirve mucho, pero no de interactuar porque me lleva mucho tiempo. Yo estoy 2 o 3 horas a la mañana solo viendo lo que viene de WhatsApp. Estoy un rato, ahora este rato que estuve acá en el programa, llego y tengo 104 de WhatsApp. Es imposible leer, ¿entendés? Es decir, dedicarle tanto tiempo para mí a eso. Entonces, digamos, lo dejo ser. Igualmente, por supuesto que hay cosas como todo lo que tiene que ver con manejo de redes, manejarlas yo ya no podría en absoluto. Por eso creo que las nuevas generaciones y son grandes protagonistas de todos los temas, ¿no? Bueno, recuerdan la primavera árabe. Además, y todo lo que se dijo. Los viejos vamos a ir hasta, es decir, los votantes grandes cada vez menos vamos a estar desapareciendo, mientras que los millennials, que son los nuevos votantes, son los que van a estar influenciados, la mayoría, no sé si todos, porque también tiene que ver una cuestión de clase social ahí, pero la mayoría va a estar influenciado por las redes, así que mejor que nos pongamos las pilas con las redes para que empezar a pasar pensamiento y pasar debates a través de esos medios, ¿no? Porque si no, lo que reciben, no sé qué reciben bien, pero me imagino que reciben por ahí o lugares comunes, o por ahí es un prejuicio de mi parte, no sé. Pero también compartimos nada reemplaza una buena charla, un lindo programa de radio, ¿no? O la lectura de textos un poquito más largos. Bueno, Telma, muchas gracias, Muchas gracias a vos, por haber estado Pablo. aquí. Siempre un placer escucharte y aprendemos cosas muy importantes, muy necesarias. Como decíamos en el comienzo, que no tienen tanto lugar. Hay que buscarlas, hay que querer encontrarlas, porque no te las chocas en general en la programación de los noticieros y los medios. Bueno, gracias por haber estado aquí. No, por favor. Bueno, compartimos este ratito con Telma Luzani y nos vamos a encontrar dentro de 15 días. Recuerden, mañana marchan las madres, como cada jueves, desde hace ya 41 años, sin faltar un solo jueves, desde aquel 30 de abril de 1977, así que es un buen momento para acompañarlas. Que pasen bien. Chau.